Estoy intentando, pero no funciona. A ver ahora. No se ve la pantalla completa. Bueno, no importa. La tecnología no siempre ayuda. A ver, ahora capaz que sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla blanca? Y no se ve. Me ven a mí, ¿no? Bueno, está bien. No hay problema, igual. No, si no funciona, a ver, voy a intentar otra vez. Y ya es la última. Si no funciona, no funciona. No están dando esto. Bueno, no importa. No nos hagamos problema. La idea del día de hoy era un poco recuperar algunos de los debates que están viendo los prácticos y también en el ejercicio que les dejé para el teórico, que tiene que ver con compensar. Voy a apagar, cerrar la ventana que hay ruido. Condiciones en las que damos clase y hacemos todo esto. En fin. No, la idea era retomar un poco lo que han estado viendo en esos textos, en esos ejercicios, para pensar un poco cuál es el papel del dinero y el capital financiero, ¿no?, en la economía capitalista. Hemos visto que, bueno, que el ciclo del capital, es el ciclo que mostrábamos el otro día, necesita, digamos, siempre implica transformar mercancía en dinero, dinero en mercancías, y esto tiene que ser de manera sistemática para que el circuito, digamos, del capital pueda, pueda reproducirse. No alcanza con que esto sea casual, digamos, tiene que ser una cosa persistente en el tiempo. De manera tal que ahí juega un rol importante, digamos, los mecanismos de mediación que permitan esas transformaciones. Por un lado, es central siempre entender que la economía capitalista no puede existir como tal sin dinero, ¿no? El dinero es la forma en la que se expresa el valor en el capitalismo. Sí, estoy grabando, Alejo, gracias, sí. Estoy grabando, así que la idea es colgarlo después. Gracias por la pregunta. Está funcionando esto de grabar. Eh, Como decía entonces, el dinero digamos, es la forma en la que se expresa el valor. Las relaciones mercantiles se expresan a través del dinero. Las mercancías, los productos, estos bienes, estos valores de uso producidos para ser vendidos, es decir, estas mercancías, son vendidas, quiere decir que tienen un precio, y ese precio se expresa en dinero. Esto es central para que esto sea así. Entonces, digamos, en el mundo se tiene que ir tendiendo a generalizar los mercados, esos espacios de intercambio de mercancías, y para que eso sea así también, para que el dinero se convierta en la forma de expresión del valor, se tiene que generalizar el trabajo abstracto, el trabajo productor de valor. Para que el trabajo abstracto se generalice, lo que tiene que ocurrir es que, digamos, las personas se vean obligadas mayoritariamente a trabajar para vivir, trabajar para otros y otras para vivir, y por lo tanto se tiene que producir de manera originaria y de manera permanente la acumulación originaria, ¿no? Ese proceso de separación de las personas de los medios de producción y los medios de consumo. Estas son las bases materiales de la generalización del valor como forma de organización de la sociedad y de la generalización del dinero como mediador, digamos, de esas relaciones. Dicho esto, es importante tener en cuenta, bueno, que el dinero, digamos, sirve para llevar adelante estas transformaciones, de poder adquirir mercancías y vender las mercancías, y el ciclo del capital pueda reproducirse sobre esas bases, pero a lo largo del tiempo, digamos, en el desarrollo del capitalismo, en el ciclo del capital se van produciendo una suerte de, digamos, divisiones funcionales, ¿no? Nosotros analizábamos el ciclo del capital, ese dinero, mercancía, proceso productivo, mercancía y dinero, y ese ciclo que se reproduce de manera ampliada, lo analizábamos como si fuera una empresa, el conjunto de la economía, pero en realidad se empiezan a producir separaciones donde algunas fracciones capitalistas empiezan a asumir funciones diferenciadas.
vamos a encontrar entonces empresas capitalistas, ciclos de capital que se dedican a la transformación de las mercancías, es decir, a la producción, a organizar la producción. Vamos a tener empresas capitalistas que se dedican a organizar la comercialización, que venden esos productos, que los transportan. Y vamos a encontrar también que se produce una separación donde empresas capitalistas empiezan a ocupar un rol en la organización de lo monetario, digámoslo así, ¿no? Del sistema monetario en su conjunto. La provisión, la gestión, digamos, y la circulación del dinero de distintas maneras empieza a ser una función especializada también en el capitalismo. Y acá, bueno, aparecen los bancos por un lado. Los bancos tienen un rol central, pero es un rol importante que en realidad el capitalismo no está tanto ligado a esta idea de la mediación entre ahorro e inversión, como suele leerse, ¿no? Ustedes van a leer en muchos lugares donde parece que el capitalismo, que sea, que los bancos tienen la función de intermediación financiera entre ahorristas e inversores, y en realidad esto no es tan así, digamos. El sistema bancario lo que tiene como función central en el marco del capitalismo, el sistema bancario tal cual lo conocemos, tiene una función principal que es la producción de dinero en distintas modalidades. Uno piensa dinero y dice, son los papeles y monedas que el Banco Central emite, ¿no? Que la Casa de la Moneda, por orden y cuenta del Banco Central, que es este organismo público que regula el sistema monetario y financiero, emite, ¿no? Ese es el dinero. En una economía nacional, ¿no? Hay muchos dineros nacionales a lo largo del conjunto del sistema capitalista. Y hay algunas monedas nacionales que se transforman a nivel global en monedas internacionales, como puede ser el dólar, o alguna vez fue la libra esterlina, puede ser el euro en determinados espacios, puede ser la moneda china, ¿no? El yuan y, bueno, monedas japonesas y otras. Pero la mayoría de las monedas tienen influencia, digamos, funcionan dentro de espacios de valorización nacionales, digamos, con las restricciones nacionales existentes. Pero el dinero no es solamente eso que emite el Banco Central, porque el dinero tiene, digamos, tiene que permitir esta transformación, ¿no? Ese dinero tiene que permitir comprar mercancías y las mercancías poder transformarse en dinero de distintas modalidades, permitir comprar fuerza de trabajo, por ejemplo, ¿no? El dinero tiene que permitir eso. En los hogares el dinero también tiene que permitir acceder a medios de consumo, en una función distinta a la función que tiene en la empresa capitalista. Pero no solamente nos manejamos con ese dinero físico a la hora de intercambiar. También los bancos acá juegan un rol central en la producción de lo que se llama dinero secundario, dinero endógeno, que es creado por los propios bancos a la hora de llevar adelante actividades. Esto lo deben haber visto el año pasado cuando hicimos ese ejercicio en Economía 1, la mayoría de ustedes habrán estado, que hicimos ese juego donde estaban distintas modalidades de regulación del sistema monetario, y efectivamente lo que encontrábamos era este punto. Este punto es central, que los bancos tienen un rol clave en la creación de dinero, porque vos podés comprar y vender con el dinero que tenés en tu cuenta bancaria, que no es nada físico, es simplemente un registro contable, un registro en la cuenta en el banco. Vos vas a la banca electrónica, por ejemplo, y ves que en tu cuenta hay 100.000 pesos. Eso es dinero para vos lo podés usar para comprar y vender, más allá de si eso es papel moneda o no. O sea, ha sido impreso ese dinero. Los bancos crean dinero fundamentalmente a través del préstamo, de los préstamos que dan. Dan un préstamo a alguien que necesita un crédito para hacer algo, comprar un bien, comprar una mercancía, a realizar una inversión, comprar maquinaria, y en el propio proceso de dar ese crédito, emiten dinero. Te dan un crédito a vos y depositan esa plata, digamos, registran ese crédito en tu cuenta bancaria. De golpe el banco tiene un crédito otorgado y en su misma cuenta, en principio, una cantidad de dinero en una cuenta bancaria. De golpe creó una cantidad de plata a partir de, digamos, de ese mecanismo simplemente. El Banco Central, digamos, y la legislación vinculada a la regulación monetaria y financiera lo que hace es regular este proceso de emisión de dinero secundario. Regula la forma en que los bancos pueden dar crédito, regula la forma en que las personas y las empresas pueden acceder al crédito, pero en cualquier caso,
hay un mecanismo, digamos, fundamental de creación de dinero de forma secundaria, donde los bancos tienen un rol principal y el Banco Central eventualmente un rol de regulación. En el caso de la Argentina tenemos, digamos, dos grandes bancos que son los que juegan este rol fundamentalmente: el Banco Nación, que es un banco estatal del Estado Nacional, y el Banco Provincia de Buenos Aires. Son los bancos más importantes, pero hay un montón de bancos privados y estatales de gobiernos provinciales que juegan un rol acá en este sistema. Y esto ocurre en todos los lugares del mundo con diferencias de matiz y de regulaciones, pero lo importante en este punto es señalar que efectivamente el dinero es una creación del propio sistema financiero. Y fíjense entonces que en realidad, si el banco le da un crédito a una empresa para comprar una máquina o para comprar insumos, para que invierta, el banco está permitiendo la inversión no a partir de un ahorro previamente generado, sino a partir del crédito que el propio banco otorga. O sea, la empresa puede invertir porque consigue los recursos monetarios para poder comprar la máquina que necesita a partir de que el banco le hizo el crédito sin que haya previamente un ahorro acumulado. Esto es importante. Acá hay una discusión eterna, podríamos decir, entre la diferencia entre el ahorro en el sentido financiero, es decir, vos tenés plata en el bolsillo que te sobra de tu sueldo y la guardás en el banco, eso es un ahorro financiero para vos, y el ahorro en el sentido macroeconómico, es decir, el ahorro que financia la inversión productiva, la acumulación de capital. Son dos concepciones, son dos cuestiones completamente diferentes y no hay que confundirlas. La inversión se financia desde el punto de vista práctico con el crédito bancario, con, digamos, la movilización de recursos monetarios y financieros, y la propia actividad inversora es la que crea los ahorros necesarios socialmente hablando para poder financiarla, digámoslo, desde el punto de vista macroeconómico. Pues la inversión es simplemente producción que no es para consumo. O sea, la inversión es una decisión de empresas de comprar una máquina, la contracara es una máquina producida y vendida para esa inversión. Si se produjo una máquina, esos recursos invertidos en producir una máquina no son recursos invertidos utilizados en producir bienes de consumo. Esa es básicamente la idea. Entonces la inversión tiene como contracara la producción de bienes de capital, ¿no? Lo que se llaman bienes de capital, medios de producción, que no son efectivamente medios de consumo. Físicamente pueden serlo, por ejemplo, un auto puede ser simultáneamente un medio de consumo, simultáneamente en diferentes circunstancias, un medio de consumo o un medio de producción, depende de quién lo compre. Pero una maquinaria obviamente no, digamos, ¿no? Vos te compras una máquina, si sos una empresa, tenés una empresa para producir automóviles, compras maquinaria, producís, pedís, digamos, invertís en la construcción de una fábrica, que obviamente esa fábrica no puede ser para consumo de nadie, sino simplemente para producir automóviles. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de ahorro e inversión en términos macroeconómicos, del conjunto de la economía. El ahorro financiero es simplemente esa forma de, digamos, de canalizar o de ubicar los recursos monetarios que una persona, una empresa tienen, colocarlos en una forma digamos, de inversión financiera, justamente, que no produce valor en sí mismo, que simplemente permite mantener el valor monetario a través de una tasa de interés que puedes ganar, o te permitiría eventualmente ganar algo si eso que compras, ese activo financiero que compras, aumenta de valor, por ejemplo. Pero entonces esta es la primera parte, podríamos decir, de la cuestión digamos, del papel del sistema financiero y de lo que es el dinero en el marco del sistema financiero. Ahora bien, decíamos, bueno, entonces para ahorrar, para invertir, quiero decir, no necesitas que haya habido un ahorro anterior, digamos, no es que guardar plata para poder invertir. Vos lo que necesitas es que el sistema financiero pueda producir los recursos monetarios para poder movilizar recursos reales para poder invertir. Porque en general, en el capitalismo, siempre hay posibilidades de aumentar la producción para invertir más, para invertir o consumir. No es que hay una restricción material que te impide aumentar la cantidad de productos. No es que vos tenés que dejar de consumir para poder invertir, no a priori, digamos, ¿no? Vos lo que tenés que tener es los recursos monetarios para movilizar recursos reales para poder producir los medios de producción que son la contracara de las decisiones de inversión.
Si las empresas deciden invertir, eso puede ocurrir. Pues no es que hay una limitación material, en general hay recursos, siempre hay fuerza de trabajo disponible, siempre hay recursos, en general hay recursos materiales para la producción de cualquier mercancía, a nivel social, hay energía disponible, etc. Las restricciones que pueden aparecer en economías dependientes como la Argentina son restricciones de otro orden, de orden financiero, que pueden ser, por ejemplo, la restricción externa, lo que se llama la restricción externa, la limitación del acceso a moneda internacional, es decir, por ejemplo, dólares, para la compra de maquinarias que no producís vos. Por ejemplo, importar maquinaria. Ahí la restricción no es la falta de recursos reales para la producción, sino la imposibilidad de producir una mercancía que se tiene que comprar internacionalmente. O la posibilidad de producirla pero a un costo alto, o lo que fuera, digamos, ¿no? Con una tecnología no adecuada. Pero en cualquier caso, ahí la restricción para esa inversión no es que la falta de ahorro, sino la falta de moneda internacional. Ese es el punto. Y ese es otro problema de otro orden. Es importante señalar esto. Dicho esto, lo que podemos, bueno, analizando, digamos, lo que está claro que el sistema monetario, digamos, el uso de los recursos monetarios en la sociedad capitalista, lo que tienen un poder social fundamental, digamos, ¿no? Es lo que garantiza, digamos, el sistema del crédito, la circulación de moneda, es lo que garantiza que las personas sigan trabajando. Porque para vivir tenés que conseguir dinero para poder comprar medios de consumo. Entonces el sistema de crédito, el sistema monetario tiene un rol central en garantizar que las personas sigan trabajando. Esto es un punto clave. Y las disputas en torno a esa situación, ¿no? A que las personas trabajen, que trabajen en las empresas capitalistas, que sean explotadas en determinadas condiciones, también son reguladas de diferentes maneras, no solamente a través de la normativa laboral, no solamente a través del uso de la tecnología, como hemos hablado, sino que la forma de explotación también puede ser regulada a través de mecanismos monetarios. En algunos de los textos que están en la bibliografía que ustedes tienen para ver, se habla, digamos, del rol del conflicto de clases detrás del sistema monetario, porque precisamente la regulación del sistema monetario se traduce en una forma de regulación del sistema de explotación. No es lo mismo que una persona tenga acceso a crédito barato o que una empresa tenga acceso a crédito barato, crédito muy simple de conseguir, crédito con bajas tasas de interés donde no tiene prácticamente costo, que ese crédito sea difícil de acceder, tenga muchos requisitos, tengas que pagar un costo muy elevado. Imagínense una empresa pide un crédito para llevar adelante un proceso productivo y ese crédito tiene una tasa de interés muy alta, es decir, es un crédito muy costoso. Lo pide prestado para llevar adelante este proceso productivo, es decir, pide prestado ese crédito, ese dinero, lo usa para comprar mercancías, para contratar fuerza de trabajo, pero para devolver ese crédito tiene que devolver la plata que pidió prestada y aparte tiene que pagar una tasa de interés. ¿Ese interés de dónde sale? En principio sale de la capacidad de generar plusvalía, de generar excedentes, de generar ganancias. Parte de esas ganancias que generará esa empresa individual, y uno lo puede pensar en el conjunto del sistema, el conjunto del sistema genera un excedente, esa plusvalía, una parte de la cual tendrá como destino el pago del capital dinero, capital financiero, el capital crédito en este caso. Ahora bien, si la empresa tiene que pagar una tasa de interés elevada, quiere decir esto que por un lado va a ver reducida su ganancia, lo que le quede del plusvalor va a ser reducido, así la posibilidad de seguir acumulando capital productivo se ven reducidas, pero simultáneamente la empresa lo que va a buscar son mecanismos para aumentar las tasas de explotación de la fuerza de trabajo que ocupa, de manera tal de poder generar una tasa de plusvalía más grande, una masa de plusvalía más grande, y poder tener un excedente mayor para hacer frente al crédito, pagar la tasa de interés y a la vez tener una rentabilidad adecuada, digamos, a la competencia intercapitalista. ¿Se entiende esto? Es un punto también clave, que hay una relación directa entre la forma en que se organiza el crédito en el sistema capitalista y cómo se organiza la producción en el sistema capitalista. Las empresas, digamos, la articulación que se dé entre el sistema de crédito y el sistema de producción, de explotación directo de la fuerza de trabajo, también va a organizar, va a contribuir, va a ser parte de los procesos de organización de la explotación, digamos, en cada ámbito concreto.
Las empresas van a buscar modalidades para aumentar la tasa de explotación y por lo tanto van a tomar decisiones, por ejemplo, tecnológicas que les garanticen una tasa de explotación suficiente como para hacer frente al crédito que han pedido y poder persistir en el ciclo de acumulación de capital. Esto entonces en el marco digamos, de los ciclos capitalistas. Estos son los rasgos más importantes en principio. Pero también el crédito, el capital financiero, el capital dinero opera en el ámbito de la reproducción vital, ¿no? De la reproducción de la vida. Nosotras y nosotros nos vemos forzados, por un lado, a utilizar el dinero, pero no como capital, porque nosotros no lo usamos para valorizar nuestro capital, sino que lo usamos para reproducir nuestra vida. Hay una diferencia sustancial. La lógica que está detrás de nuestra apropiación, de nuestra búsqueda de dinero, es distinta a la de la lógica del capital. El capital busca transformar dinero en más dinero y nosotros lo que buscamos es simplemente transformar el dinero que conseguimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo en valores de uso para nuestro consumo, los que fueran, en términos generales, ¿no? Como forma general. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el tiempo es que efectivamente el capital ha penetrado las relaciones, digamos, de consumo personales, de consumo en las comunidades, y cada vez más estamos endeudados de distintas maneras, o el capital financiero opera en nuestras relaciones, en nuestras formas de adquirir mercancías de distintas formas, de manera tal que en muchos casos lo que ocurre, por ejemplo, vos comprás una casa, pedís un crédito a 30 años para construir una casa y ser propietario de una casa, propietario de una casa. Estás 30 años teniendo que devolver un crédito. Bueno, sos una empresa capitalista, sos una persona. Tus ingresos dependen digamos, de elementos, muchos elementos que están fuera de tu control, de las condiciones generales de la acumulación de capital, de si hay empleo, de los salarios que se estén pagando, de las condiciones de la lucha de clases, etc. Estás en una posición bastante complicada porque tenés que trabajar para conseguir recursos, no solo para vivir, sino para devolver el crédito. Si no lo pagás, perdés la casa. Entonces ahí se transforma de alguna manera, ahí George Caffensis, en uno de los textos que está en la bibliografía, si cualquier cosa lo voy a agregar como comentario a este video. George Caffensis lo que señala es como, bueno, la irrupción del crédito en la vida cotidiana transforma la forma en que nosotros organizamos nuestra vida también en función de participar en el mercado de trabajo. De manera tal que ya la lógica no es tanto trabajar para vivir, sino que es trabajar para pagar los créditos que hemos asumido. Y vivir es un medio para pagar el crédito en realidad, ¿no? Quedamos entrampados en una rueda, y cada vez más en una rueda donde hay mecanismos que nos fuerzan a trabajar ya no tanto, ya no solo, ya no prioritariamente para sobrevivir, sino de manera fundamental para lograr, digamos, devolver los créditos que hemos asumido por diferentes circunstancias. Y esos créditos pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser un crédito bancario, un préstamo. Cualquiera de nosotros tiene un empleo formal más o menos y ya los bancos te están ofreciendo créditos preaprobados y cosas por el estilo. Vas a una casa de estas financieras que hay en la ciudad o en cualquier ciudad del país, cualquier ciudad del mundo, y te dan plata con fotocopia del DNI, no mucho más. La tarjeta de crédito, es como el caso clásico, ¿no? Vos vas con la tarjeta de crédito, estás financiando tu consumo con una tarjeta de una empresa que te permite, digamos, extender los pagos para la adquisición de una mercancía en el tiempo. Hay diferentes medios, ¿no? Ahora también hay formas de crédito de las propias empresas, en muchos casos, supermercados, empresas de electrodomésticos que te ofrecen crédito a través de sus tarjetas, a través de sus propias financieras, digamos. Bueno, pero en cualquier caso lo que se ha construido, sobre todo en estas últimas 3-4 décadas, es una forma de crédito del consumo de diferentes maneras que ha puesto, digamos, a nuestra vida, digamos, se ha transformado radicalmente. Se habla muchas veces, ¿sabes?, del trabajador o el hombre o la mujer endeudados, digamos, ¿no? Vivimos en esa forma, digamos, hace 40 años eso era mucho más limitado, en particular a las clases populares trabajadoras. Dicho esto, entonces, esta idea, del crédito como un mecanismo para adquirir mercancías,
y regular las relaciones sociales en general, esto se ha ido transformando la historia del capitalismo. Y por ejemplo, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, el crédito asumió un papel central en el financiamiento de la actividad productiva, tanto en lo que es la inversión como en el financiamiento de la masa salarial. El crédito para financiar salarios es un mecanismo clave también en los procesos productivos contemporáneos. Las empresas piden sistemáticamente crédito para lo que ya se llama adquirir capital de trabajo, que puede ser insumos o pagar salarios de manera anticipada. O de manera, digamos, por ejemplo, si los salarios se negocian, hay negociaciones salariales que implican salarios a la alza, y que las empresas deben pagar más por, digamos, explotar a su fuerza de trabajo, previamente a poder vender las mercancías a un precio más alto eventualmente, o vender más mercancías que les permitan recuperar todos esos ingresos y pagar esos salarios más altos. Ese proceso, entre el aumento en los costos salariales o no salariales y la recuperación de esos mayores costos en el mercado, es complejo, lleva tiempo, y el financiamiento bancario, el financiamiento a esto que llaman capital de trabajo, es clave. En la segunda parte del siglo XX, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco del keynesianismo, el crédito barato, digamos, formas de crédito, tener sonido. ¿Me están escuchando en general? Bueno, no sé, Francisco, ¿cuál puede ser el problema? Fíjate, ¿tenés el sonido de la computadora está activado? No, sonido para hablar. No, entiendo que es para escuchar, Francisco, o querés hablar. Como somos varios, siempre es mejor que si quieren hacer pregunta. Por eso. No sé, es raro. ¿Es la primera vez que te pasa esto? A ver. Sí, la verdad que el internet se ha convertido en un problema, ¿no? La banda, digamos, el espacio de banda de las computadoras. Bueno, ojalá Francisco puedas escuchar. Si no, después esto va a estar colgado. Entonces decíamos, bueno, que en el marco del keynesianismo, digamos, el crédito barato, la organización del sistema de crédito, del sistema bancario, permitió que las empresas pudieran dar cuenta de una realidad, que era que la fuerza de trabajo organizada tenía un poder social mucho mayor que en la etapa previa de la Segunda Guerra Mundial y a la crisis de los años 30. Esto no, en general a escala global y con sus peculiaridades en todo el mundo, pero en ese mecanismo, digamos, en esas condiciones, digamos, las empresas pudieron llevar adelante, el capitalismo pudo llevar adelante un proceso de acumulación relativamente persistente a lo largo de un tiempo, garantizando, digamos, esto, poder dar respuesta monetaria a las demandas de las clases trabajadoras, ¿no? Pagando salarios más altos, etcétera, garantizándose un financiamiento monetario relativamente barato y regulado por el propio Estado, ¿no? Con el objetivo de garantizar que esa reproducción pudiera ser funcional, pudiera funcionar. Como han visto en varios de los textos de distintas maneras, la crisis de los años 60 y 70, el capitalismo a escala global, que se expresó de distintas formas en todos lados, en Argentina mismo, ¿no? También se produjo, que tuvo expresiones de conflicto social callejero, conflicto industrial en las fábricas, transformaciones en la forma de organizar la vida cotidiana, la vida en las familias, la vida en las comunidades,
crisis en la forma digamos, en la forma de organizar el propio Estado, ¿no? Y las respuestas que el propio Estado fue dando en distintos lugares. En cualquier caso, en esa crisis, el sistema de crédito también empezó a entrar en crisis como tal, como forma de regulación de las relaciones de explotación. Y lo que se fue produciendo también es un proceso donde el capital productivo, tratando de escapar, digamos, o tratando de resolver esta crisis, fue transformándose, financiarizándose de alguna forma y yéndose a esferas, digamos, de valorización por fuera de la acumulación de capital directamente hablando, de la explotación directa del trabajo. Un movimiento de fuga, digamos, del capital productivo, del capital transformado en capital financiero monetario, buscando, digamos, por lo pronto ganar tiempo y apuntalar el proceso de transformación estructural que vimos a lo largo de los 70 y 80 sobre todo, muy fuertes. En ese proceso también se dan circunstancias históricas vinculadas a esto. Cada autor, autora tiene su mirada, pero en cualquier caso, en los 60, 70 se empieza a producir a nivel mundial la creación de un sistema financiero global que crecientemente desligado de la producción, ¿no? Un espacio de valorización de capital que no tiene una relación directa con la explotación del trabajo en un punto específico, en una fábrica específica, en un país específico. Distintas modalidades aparecieron, pero en cualquier caso, lo importante es que este proceso fue expandiéndose, no naturalmente, sino al calor de esta crisis de la explotación del trabajo, esta crisis de regulación de las relaciones vitales en el marco del capitalismo, y también, digamos, a partir de transformaciones en las regulaciones, en las formas institucionales que fueron acompañando este proceso. No es que las cosas naturalmente se produjeron sin más. Hubo enorme cantidad de normativas, de nuevas normativas, cambios institucionales que produjeron, digamos, una enorme transformación en el tiempo. En los 60-70, en los 70 se produce lo que se llamó la crisis del petróleo, digamos, ¿no? Una coalición de países petroleros logra acordar la suba del precio del petróleo de manera radical, un salto enorme, creo que alrededor de 10 veces, digamos, sube el precio del petróleo en poco tiempo. Y eso se traduce, por un lado, en una economía mundial basada en el petróleo, digamos, como forma de producción de energía. Se produce un flujo de valor de las empresas que utilizan combustibles a las empresas productoras de combustibles. Estas empresas productoras de combustibles, para valorizar ese valor, digamos, ¿no? Para hacer dinero con el dinero, lo que hicieron fue colocar el dinero en el sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional en esos momentos, en los 60, 70, por los 80, estaba todavía dominado por grandes bancos que venían muchos de ellos del siglo XIX y antes. Estos bancos, digamos, lo que hicieron fue buscar mecanismos de valorización de ese dinero, esos recursos de capital que fueron circulando a través del sistema en enormes cantidades y alimentaron, digamos, los procesos de endeudamiento de los países dependientes, ¿no? Lo que llamaban en aquel momento los países del tercer mundo, incluida la Argentina, México y otros tantos. Lo que había era eso, digamos, abundante crédito en moneda internacional, en dólares, porque había muchos recursos inactivos en el marco de una crisis global que no se resolvía en los 70. En ese proceso de endeudamiento masivo de casi todos los países, en Argentina se manifestó en un aumento del endeudamiento externo, es decir, del endeudamiento externo del Estado, pero también de las empresas, brutal, digamos. El conjunto de la deuda también se multiplica casi por 10 veces a lo largo de la dictadura militar, que fue más o menos el periodo en el cual el proceso de endeudamiento generalizado se consolidó, desde mediados de los 70 hasta principios de los 80, la primera etapa. Y a principios de los 80 hubo una enorme crisis por incapacidad de pagar, digamos, ¿no? De hacer frente a este volumen de endeudamiento. Digamos, todos los países sufrieron esta crisis. En particular, parte de la crisis tuvo que ver justamente con los niveles de conflictividad social y laboral que había en todo el mundo y la decisión del Estado norteamericano, de los Estados Unidos,
de encarar la reestructuración capitalista, tomando una decisión drástica que fue subir la tasa de interés del conjunto del sistema. O sea, el sistema financiero tiene algunos puntos clave. El Banco Central norteamericano, lo que llaman la Reserva Federal, tiene mecanismos para regular parcialmente la tasa de interés, o sea, el costo del crédito. Y lo que hicieron a principios de los 80 fue aumentar ese costo del crédito buscando forzar la reestructuración productiva capitalista. Como decíamos, si el crédito se hace muy caro, las empresas capitalistas ya en un marco de crisis lo que salen desesperadamente a buscar mecanismos para reorganizar los procesos de producción y desarticular la fuerza organizada de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, reorganizar la sociedad en su conjunto. Eso es lo que fue ocurriendo desde los 60 hasta los 80 por lo menos. En este caso el rol del capital financiero fue también importante. Si la decisión de una institución como fue la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el marco de esta crisis, entonces, donde los países dependientes, altamente endeudados, no podían hacer frente a esos pagos, toda la década de los 80 fue una década de donde se produjo un proceso muy turbulento de reestructuraciones productivas en todo el mundo, y en relación al capital financiero, un proceso de transformaciones brutales. Un proceso de transformaciones donde el capital bancario, los bancos que le han prestado a los estados o a las empresas, que en muchos casos el crédito a las empresas en muchos países se transformó en deuda pública, digamos, las empresas transfirieron bajo distintas formas esos créditos al Estado, el Estado se hizo cargo de pagar, de hacer frente a esas obligaciones. Pero a lo largo de los 80 se produce una transformación por distintos mecanismos que lo que hace es que el crédito bancario, ese crédito bancario a los estados, se securitice, suele decirse, se transforme en títulos públicos. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Es decir, los bancos le habían prestado plata a los estados, o sea que tenían un crédito. Si el Estado no pagaba, el banco tenía un problema porque tenía un crédito que no podía recuperar, ¿no? Era una pérdida enorme. Y no había forma de hacer nada porque ese crédito estaba en la contabilidad del banco. La transformación de estos créditos en títulos lo que hace es que los bancos reemplacen en su contabilidad el crédito otorgado a los países a quienes les prestaron por papeles que registran esa deuda. Pero esos papeles, esos títulos, pueden ser vendidos en el mercado financiero internacional, en distintos lugares, en las bolsas de valores, en la bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Nueva York. Las bolsas son mercados de compra y venta de papeles, digamos, de activos financieros, de mercancías producidas, activos financieros, es decir, representaciones de valor, nada más, que no tienen en principio no hay nada detrás de ellas, son simplemente papeles que representan valor. Estos títulos representan valor que los estados eventualmente deberían devolver. ¿Cómo lo harían? Cobrando impuestos para poder comprar, para tener recursos, para comprar moneda internacional, para poder pagar esa deuda. Cobrar impuestos significa apropiar valor producido localmente. Y apropiar valor producido localmente significa organizar el proceso de acumulación de capital local de manera tal de garantizarse esas condiciones de apropiación de ese valor para ese fin, que es un fin no productivo, porque el Estado apropia valor a través de algún sistema para pagar una deuda que transfiere valor al mercado internacional. Son recursos que salen del sistema interno. O sea, hay un problema en el proceso de acumulación local. Como van a poder ver después en los videos que dejamos en la tarea 5 del teórico. Hay alguna discusión interesante en ese sentido. Pero entonces la transformación de estos créditos en títulos le permitía a los bancos hacer que esas deudas, esos créditos que tenían sean más líquidos, es decir, pudieran ser transformados más rápidamente en dinero. La liquidez tiene que ver de un activo financiero, tiene que ver con eso, con la capacidad de transformarlo en dinero. Una mercancía cualquiera es bastante líquida, pero requiere que alguien quiera comprarla, cualquier mercancía. Ahora, un activo financiero también puede ser líquido o no, en la medida en que alguien quiera comprarla y darte la plata que representa. El dinero es el activo más líquido porque es el dinero en sí mismo, digamos, ¿no?
Pero, por ejemplo, la moneda local de un país, en el territorio, el peso argentino es bastante líquido en el territorio nacional, todo el mundo la acepta, porque hay una normativa que te obliga a aceptarla, digamos, podés pagar siempre en moneda nacional, pero si vas a Brasil, tal vez la aceptan menos, si vas al norte de Brasil, mucho menos, pero si vas con dólares, probablemente todo el mundo acepte el dólar. Es decir, el dólar es una moneda mucho más líquida que el peso argentino, que es una moneda que es difícilmente transformable en otras cosas. En cualquier caso, los activos financieros tienen esta cuestión. Y los títulos públicos, digamos, esta deuda del Estado, pero bajo la forma de estos papeles intercambiables, vendibles, es una transformación que se produce a lo largo de los años 80. Estos papeles lo que representan no es más que, o sea, estos papeles tienen un valor y lo que representan que es el derecho a conseguir valor a partir del cobro digamos, de esa deuda en el tiempo. Es decir, esos títulos públicos lo que representan es el derecho a apropiarse del trabajo futuro, de la fuerza de trabajo de un territorio, digamos, bajo la esfera de un Estado particular. Es eso lo que representan. Ahora, el valor de ese activo, de ese título en el mercado internacional, es variable. No es que es fijo, más allá de lo que diga. El título puede decir 1.000 pesos. El Estado argentino le debe a quien tiene ese papel, le debe 1.000 pesos más los intereses que diga que hay que pagar en el tiempo. Ahora bien, digamos, si el Estado argentino tiene dificultades para pagar ese título, quienes tienen ese papel pueden decir, y yo no sé si el Estado argentino me lo va a querer pagar en el futuro, o mejor me lo saco de encima, recupero lo que puedo de lo que dice que vale, y que otro actor en el que en el mercado financiero es con distintas circunstancias, que el que me lo quiera comprar a un determinado precio, sea el que le cobre al Estado argentino. Estamos en el conflicto de la deuda externa en este momento, va por ese lado el conflicto. Entonces el valor de ese título está muy ligado a la capacidad de pago, de repago por parte de quien lo emitió en su momento. Pero también las empresas emiten títulos. Las empresas capitalistas emiten lo que llaman, entre otras cosas, obligaciones negociables. Son una forma de título privado. Piden plata, emiten un papel que puede ser vendido en el mercado y el que tiene ese papel periódicamente recupera parte del capital prestado en el primer instante y aparte va cobrando intereses. El valor de ese título está ligado a, por un lado, en principio, la rentabilidad de la empresa y la capacidad de repago de la empresa, y a circunstancias más generales del conjunto de la economía, ¿no? Porque lo que la empresa haga o deje de hacer no es lo único que determina cuánto puede ganar. Las empresas capitalistas no determinan por sí mismas cuánta plata van a ganar. Hacen todo lo posible por ganar lo más posible, pero el contexto local, internacional, de distintas formas, también determina sustancialmente cuánto una empresa puede ganar. Entonces, el valor de esa obligación negociable esa obligación negociable, que es un activo financiero, una mercancía financiera, podríamos decir, también depende mucho, en parte, de lo que cada empresa pueda ganar, o sea, de la capacidad de explotación individual de la empresa, pero aparte de otras circunstancias. Estos son algunos de los instrumentos que a lo largo de los 80, 90 y en adelante empiezan a configurar la nueva forma del mercado financiero y empiezan a crearse sobre la aparición la creación de estos instrumentos financieros, nuevas organizaciones, instituciones, fondos de inversión, por ejemplo, que absorben recursos de algún lado para invertir, no directamente en operaciones productivas, sino en operaciones estrictamente financieras. Fíjense que en la operación estrictamente financiera, digamos, lo que se paga, el interés, la ganancia que uno puede obtener, no está ligada directamente a la explotación del trabajo. Solo lo está indirectamente, pero la presupone. O sea, no hay forma de que el capital financiero opere siempre sistemáticamente como un mecanismo de valorización por fuera de que el capitalismo como sistema de reproducción social y por lo tanto como sistema de explotación persista en el tiempo garantizando la explotación del trabajo. Esto no quiere decir que, digamos, el capital financiero no tenga dinámicas propias de orden especulativo que le permiten a actores puntuales ganar un montón de plata en ese juego, en esa compra y venta de esos papeles.
Digo que es especulativo no en un sentido peyorativo, sino en un sentido analítico. Digamos, la dinámica del sistema financiero es especulativa porque quien tiene un papel, un activo financiero, una obligación negociable, un título público o una acción de una empresa, ahora podemos volver a eso, cualquier activo financiero que tenga, o plata en un banco, tener recursos monetarios en un banco es tener un activo financiero que es una cuenta bancaria. Todo lo que fuera, quien tiene ese activo especula en el sentido que no sabe cómo va a ser el futuro, pero lo que va a recibir de esos activos financieros en el futuro, las ganancias que puede obtener, son especulativas, son proyecciones que hace este actor en relación a lo que cree que va a pasar, en relación a la capacidad de repago de las empresas, de los estados, de las condiciones generales del capitalismo, etc. Y quien compra, si este actor vende un activo financiero, quien lo compra también está especulando, porque tiene una valoración en principio diferente respecto a lo que va a pasar. Yo vendo un título público en el mercado porque creo que necesito la plata o creo que el Estado que lo emitió no va a pagar, con determinada probabilidad. Quien lo compra cree otra cosa, cree que va a pagarse o tiene otra expectativa de rentabilidad, puede ser, o cree que la capacidad de repago es diferente, mejor, peor, lo que fuera, o que capaz que a corto plazo, o sea, en los próximos meses la situación es tal, pero quien compra el activo piensa a mediano plazo, cree que a mediano plazo la cosa no se va a complicar tanto. Esto es lo que está detrás, por eso es especulativo, digamos, fundamentalmente, no tanto porque sea no peyorativo, digamos. Hay una imbricación muy fuerte entre el capital productivo y el capital financiero y aún su faz especulativa, ¿no? Su faz ficticia. No quiere decir que esto que siempre vayan en el mismo sentido, pero sí que hay una articulación que los hace funcionar en tándem, podríamos decir. Las presiones de los actores financieros sobre las economías, sobre las empresas, fuerzan procesos de reestructuración que hacen que tienden a producir aumentos en la explotación. Cuando se produce un problema con el endeudamiento público de un país, las demandas de los actores financieros son hagan el ajuste, ¿no? No solamente garanticen que nos paguen, sino que para garantizar que el Estado pague, tienen que llevar adelante determinadas medidas que supuestamente van a garantizar ese repago. Y acá aparecen otros actores del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que aparece como garante, como organizador de ese programa de ajuste estructural, de reformas que hay que hacer, más allá de si presta o no presta plata, mucha o poca. Aparece el Banco Mundial y otros organismos. Entonces, esta es un poco la situación en el mercado financiero. Decíamos, por ejemplo, que están las acciones. Las acciones es la emisión que hace empresas de una representación del valor de su capital. A diferencia de la obligación negociable es una deuda, ¿no? La empresa emite la obligación negociable y le debe plata a quien le da la plata, pero quien le prestó la plata, quien tiene la obligación negociable, no es dueño de la empresa. La acción en realidad representa parte de la propiedad de la empresa, el valor de la empresa y la propiedad de la empresa. Quien tiene una acción, acciones de una empresa, en realidad tiene una porción de la propiedad y por lo tanto, en principio, tiene una porción, una capacidad más directa de incidir en lo que la empresa hace. Si tiene una cantidad grande de acciones, puede participar en el directorio de la empresa. Perdón. Y situaciones por el estilo, digamos, ¿no? Tener la acción da un poder específico respecto a las decisiones que la empresa toma. La obligación negociable no da un poder específico en ese sentido, porque la obligación negociable no te da derecho a tener lugar en el directorio de la empresa, por ejemplo. Y el valor de la acción al momento de ser emitida, en principio, representa digamos, del otro lado, la empresa que realmente existe y el valor de esa empresa. O sea, si vos tenés una acción que dice que cuando se emite, la compras a 100, lo que representa es 100 pesos de valor de esa empresa en ese momento. O sea, hay como una contraparte que es el activo real, la empresa, el capital real, productivo y explotador. La obligación negociable no es una mediación tan directa, porque la obligación negociable no representa el valor de la empresa.
representa la posibilidad de pago en el futuro. La acción, por ejemplo, no tiene garantía no paga una tasa de interés la acción. La plata de la acción no se devuelve en algún momento, como si un crédito, una obligación negociable que hay que devolver la plata en algún momento. La acción representa, estrictamente hablando, una porción del capital productivo de una empresa. Lo que no quiere decir que el valor de la acción en el mercado financiero sea directamente ligado al valor de la empresa. El valor de la empresa que está ligado a la capacidad de producir valor, la capacidad de generar plusvalor. De nuevo, la acción en el mercado financiero puede tener un componente especulativo. O sea, parte de ese valor puede estar ligado a esas diferentes expectativas respecto a lo que puede llegar a pasar en el futuro. Dicho esto, entonces hay una diferencia importante entre la acción, que es, digamos, una representación de capital real, y por ejemplo, una obligación negociable que no lo es, que es capital ficticio en el sentido de que no representa un activo real y concreto, no es la contracara de un activo real y concreto. Pero hay formas más complejas, digamos, de capital financiero y capital ficticio. Por ejemplo, en los años, en Estados Unidos y progresivamente en otros países, se han producido procesos como el que voy a comentar. Por ejemplo, ¿no? Para la compra de viviendas, es muy tradicional en Estados Unidos, esto lo vemos en todas las películas, pedir un crédito prestado, pedir plata prestada para poder comprar la vivienda. El banco te da un crédito, pero te da un crédito. O sea, vos le des plata al banco y el banco eventualmente, si vos no pagás, se queda con la casa. La casa, que es un activo líquido, porque transformar una casa en dinero es complejo. Tal vez una casa, si vos estás apurado, una casa, cuando la querés vender, no vale lo que vos pensás. No vale lo que te costó. No vale lo que costó producirla. Pero bueno, es un activo que puede ser transformado en dinero. No es muy líquido. El banco entonces tiene esta situación, entonces, ¿no? Tiene un montón de créditos otorgados, gente que pudo comprar su casa que debe plata, pero el banco eventualmente tiene ahí una cantidad de, digamos, un activo, que son los créditos. Para el banco los créditos son los créditos que otorgó son un activo con el cual no puede hacer plata. Tiene ahí, tiene que esperar simplemente que la gente vaya pagando, devolviendo la plata que prestó. Ahora bien, los cambios en las regulaciones y, bueno, transformaciones estructurales en el capitalismo global han llevado a que se haya institucionalizado una forma de transformar estos activos sin simplemente eliminarlos y convertirlos en otra cosa, sino en lo que se llama securitizar, como hicieron con los préstamos de los estados en los 80, pero distinto. Los bancos lo que hacen es crear un activo financiero, un nuevo activo financiero que es un papel que representa los créditos que el banco tiene que otorgó a esta gente. Entonces, el activo financiero que el banco crea es un título, es un papel que dice que detrás de ese activo están los créditos otorgados por el banco y que entonces el valor de este activo que yo emito digamos, lo que pague ese activo, la tasa de interés que pueda pagar, está directamente ligada al hecho de que las personas devuelvan los créditos, el banco cobre los créditos y entonces pueda volver a pagar. Entonces, ¿qué hace el banco? Emite este activo financiero, securitiza los créditos y este activo financiero se vende en el mercado financiero internacional o en el mercado financiero de un país. Entonces el banco lo que hace es emite este título que representa los créditos y lo que los créditos representan, que es la plata que la gente va a pagar, pero a la vez lo que hace es conseguir un montón de recursos del sistema financiero para poder prestar. Porque como dijimos, si bien los bancos pueden prestar casi, digamos, ilimitadamente, en realidad no lo pueden hacer porque el sistema financiero está regulado. Entonces, si el banco presta plata, tiene que una parte de esa plata guardarla en un sistema de reservas. O sea, hay un montón de regulaciones que impiden que los bancos puedan prestar ilimitadamente. Para prestar más, los bancos en muchos casos lo que necesitan es conseguir más recursos de actores financieros de otros lugares. Por ejemplo, los ahorristas. El banco puede pagar una tasa de interés para que la gente ponga la plata en el banco para poder tener más recursos prestables. No es porque el banco necesite estrictamente hablando eso, pero eso le permite tener más recursos. Bueno, en este caso, lo que decíamos, la emisión de este título que representa los créditos en el mercado internacional le permite al banco tener más recursos para prestar más y puede emitir nuevos créditos para dar plata a gente que quiera comprar nuevas casas.
Entonces hay como ese título es un activo financiero de carácter claramente ficticio porque no representa ningún activo real, representa un crédito y el crédito eventualmente tiene un vínculo con el activo real, que es la casa. Hay una mediación enorme ahí. Quien tiene el título ese no sabe exactamente qué está pasando con los que están pagando los créditos, no sabe si efectivamente va a poder cobrar lo que dice el título que va a cobrar. El nivel de especulación detrás del valor de esos activos. Deudas, acá me pregunta alguien, Baltasar, ¿qué pasa si esos créditos son deudas acumuladas? ¿Deudas acumuladas de quién? ¿Con quién? ¿Por quién? Sí, sí, por eso, digamos. Los, los, los créditos que otorgan los bancos, la contracara. Bueno, justamente, digamos, dice que los créditos por algún motivo no se pueden pagar eventualmente. Lo que ocurre es lo siguiente. Ahí va. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que pasó, por ejemplo, en 2008, 2007 y 2008 en los Estados Unidos, tiene que ver con esto que estaba explicando. Los bancos hicieron un montón de préstamos a familias para comprar casas. Hubo toda una política de promover el crédito muy barato a estas familias, pero familias que estaban ya muy endeudadas y en un mercado de trabajo muy precario, donde muchas de estas familias no estaban en una situación, digamos, de pagar un crédito de tanto largo plazo, de tan largo plazo, digamos, porque sus condiciones, su salario, su empleo estaba siempre en riesgo. Lo que pasó en algún momento, producto de la crisis del capitalismo norteamericano a principios de los 2000, es que muchas de estas familias empezaron a tener problemas para pagar la casa, los créditos por las casas en realidad. No podían hacerlo. Esto iba, como decíamos, iba bien por lo bajo, era una cosa que no se veía inmediatamente y no lo iba a ver seguro quien había comprado el activo financiero que representaba los créditos, que representaba las casas. Y era medio difícil. Lo que ocurrió entonces es que en alguna circunstancia, digamos, en el marco de esa crisis, digamos, en el mercado laboral norteamericano, mucha gente dejó de pagar estos créditos. Pero el problema es que, ¿cuál era el problema? Es que de golpe había un montón de casas que los bancos empezaban a reclamar, porque digo, si no le pagaban el crédito, las casas, el banco se quedaba con las casas, pero esas casas por sí mismas no producen ingresos para el banco para que el banco pueda pagarle a los que compraron los títulos que el banco emitió, ¿no? Esos activos financieros que representan esa securitización de esos créditos. El banco no recupera el crédito, se queda con la casa, pero las casas no son líquidas. O sea, no las pueden transformar en dinero para pagarle a los que compraron los activos financieros, esos títulos securitizados. Peor todavía, el banco ¿qué hace? Trata de vender las casas y en un mercado donde todo el mundo está entrando en quiebra, vender casas en realidad se transforma en una situación imposible. Los precios de las casas empiezan a caer. Entonces los bancos tienen activos, casas, que representaban créditos por $100.000, pero cuando el banco quiere venderla, la casa en el mercado vale 50.000, no hay nadie que la quiera comprar. Entonces, ¿qué sucede? El banco tiene un activo que no vale lo que dice que vale. Entonces tiene un problema el banco, tiene un problema el que compró el activo financiero, que no puede cobrar porque el banco no le puede pagar, porque el banco no puede transformar ese activo, esa casa, en dinero. Agrego a esto otro problema más, que en el mercado de la vivienda en los Estados Unidos, en ese proceso donde había mucho crédito barato para la vivienda, se produce un mecanismo de especulación importante. Los bancos le dan crédito a algunas personas para comprar casas. Estas casas tienen un determinado valor. En un mercado donde digamos, hay mucha gente que va a comprar casas, el valor de las propiedades tiende a aumentar. Porque justamente hay especulación en el mercado inmobiliario, el valor de las casas tiende a crecer. Entonces las personas que habían pedido $100.000 para comprar una casa, que habían pagado $100.000, de golpe tienen que devolver $100.000
Pero la casa en el mercado, su casa en el mercado vale 150.000. No la venden la casa, lo que hacen es decirle al banco, che, yo te quiero pedir un crédito adicional, pongo como garantía esa diferencia, ¿no? Mi casa vale más de lo que vos me prestaste, o sea que puedo poner la casa, la parte nueva del valor, como garantía de ese nuevo crédito. Las familias piden un crédito adicional y ese crédito lo usan para lo que quieran. Pueden vender la casa y comprar otra más grande o comprarse un auto, ir de viaje o lo que fuera. Pero en cualquier caso, las personas empiezan a endeudar con una garantía que es una casa cuyo valor va aumentando por la especulación inmobiliaria y el banco presta plata a gente que está usando esos recursos en vivir. Cuando la crisis se asoma a principios de los 2000, se hace evidente, digamos, y un montón de gente queda ahora dice acá, preguntan sin titularización sintética. Ahora no recuerdo exactamente el concepto cómo lo están usando en la película, pero te digo lo que entiendo de lo que están hablando. Después lo busco en detalle y lo puedo poner en el texto en el post. Pero bueno, cierro esto que decía. Entonces se produce un efecto en cadena. La gente no puede pagar los créditos, tiene que perder las casas. Los bancos tienen casas que tienen un valor especulativo y cuando las quieren vender para transformar en dinero, esas casas valen mucho menos. Entonces los bancos pierden plata. Quienes compraban los activos que representaban esos créditos, que representaban esas casas, también entran en pánico y empiezan a vender esos activos en el mercado porque no creen que vayan a poder cobrar nada. Y entonces es un efecto bola de nieve donde el precio de esos activos cae en el mercado internacional. Que los CDO son esto que digo yo. Son obligaciones colateralizadas. Los CDO son estos créditos colateralizados con deuda, digamos, ¿no? Son estos mecanismos, digamos. Son créditos que tienen un colateral que puede ser una deuda, digamos. Vos podés emitir un papel, pedir prestado plata, que le vas a devolver a alguien, ¿cuál es la garantía de eso? El crédito. No entiendo la pregunta de Tomás, a pesar de haberse desprendido de ellos. Sí, ellos no se desprenden del crédito. Los bancos lo que hacen es emitir un título que tiene como garantía un crédito, cuya garantía, la garantía del crédito, es la casa. Es un activo real. Puede ser una casa, puede ser una empresa, cualquier cosa, un auto. Entonces hay como una cadena de garantías cruzadas, de garantías que van en dominó. Entonces cuando el activo financiero tiene como garantía el crédito del banco, el banco tiene como garantía de ese crédito un activo que tiene un valor que varía. En este caso que comentaba, las casas pierden valor, el banco no las puede transformar en dinero, entonces el crédito no tiene la garantía suficiente y por lo tanto la obligación que emitió titularizando el crédito también pierde valor porque los que tienen esos papeles, muchos de ellos no creen que poder cobrarlo. Y muchos de los bancos quiebran y en definitiva no pueden efectivamente cobrarlo. Ese es el mecanismo, digamos, básico de creación, digamos, en este caso, de una forma de capital ficticio. Ese título colateralizado con garantía en un crédito es un capital ficticio, pues no representa un capital real, sino representa simplemente un capital financiero, crédito, no un capital que tenga capacidad propia de valorizarse en términos de explotación del trabajo. ¿Se entiende? La idea es esta. Cómo el sistema financiero ha creado mecanismos de colateralización crecientes y especulación crecientes. Agrego esto último como para ir cerrando, son 11 y 10. Sí, María, los privados que compran títulos de deuda pública, dice si serían los fondos buitres. Los fondos buitres son un conjunto de fondos privados, fondos de inversión financiera específicos. Vamos, los que compran deuda pública pueden ser un montón de figuras institucionales. Vos como persona podés ir a un banco y pedirle al banco que compre títulos públicos a tu cuenta, digamos, ¿no? Vos comprarlo como persona. Pero hay actores financieros más grandes que canalizan recursos de otros lados que compran títulos. Los fondos buitres son una figura específica de fondos que lo que hacen es especular con los títulos públicos
de deuda pública en el marco de una crisis de deuda como la actual. Serían quienes están comprando deuda argentina hoy, digamos, ¿no? Podríamos decir, o que compraron en los últimos meses, sabiendo que la deuda pública argentina es impagable en este contexto. Esos fondos eran los que en algún momento se denominaron fondos buitre, que lo que hacen es comprar el título no porque crean que van a poder cobrar a corto plazo, sino porque saben que haciéndole juicio al Estado argentino pueden cobrar en el largo plazo. La última figura financiera que me parece interesante comentar, digamos, en este caso, son nuevos, lo que se llaman derivados o derivativos, aparece a veces también, que son figuras de títulos, digamos, pero no, representaciones de valor emitidas por distintos fondos, distintas organizaciones financieras, distintos bancos, que no representan activos reales, sino que representan índices de precios de activos reales. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Vos podés emitir un título que te permite un papel, digamos, ¿no? Un papel que te permite, que te dice un título, digamos, del mercado de futuros, que dice lo siguiente. Yo hoy compro 5 barriles de petróleo a un determinado precio, pero ese barril de petróleo me lo van a entregar en 6 meses. Pero yo lo compré hoy, yo me garantizo el precio del barril de petróleo hoy. Otra empresa puede decir, yo hoy compro una tonelada de soja a un precio tal hoy para ser entregado, para que me lo entreguen dentro de 6 meses. Ese papel yo lo puedo vender en el mercado internacional, en el mercado financiero, a lo que pueda, digamos, que tenga un valor vinculado a la posibilidad que efectivamente la soja valga lo que valga, que se pueda comprar, todo lo que uno sabe, pero es un activo financiero ese papel, digamos, que da cuenta de esa compra. Entonces hay un vínculo entre la mercancía, que se va a vender en algún momento, pero que hay que producirla, y hay un precio establecido. Entonces hay una relación, digámoslo así, real. Como es la contracara de una mercancía en el futuro, pero de una mercancía material. Ahora bien, lo que hacen muchas empresas algunos actores financieros es emitir papeles, títulos que representan, por ejemplo, es una canasta que representa una tonelada el valor de una tonelada de soja, el valor de 5 barriles de petróleo. Yo compro un papel que tiene ese precio. El valor que tiene ese papel representa el precio de estos dos activos, de soja y petróleo en el futuro o en el tiempo. Entonces el valor que tiene ese activo no es la mercancía en sí, sino el precio que tengan estos activos en el tiempo. Es un activo derivado del precio de una cantidad de varios activos, no ni siquiera de un solo activo, no siquiera de una sola mercancía, sino de dos en este caso, pero pueden ser más. Puede haber un activo financiero que sea un índice de los precios de los productos de exportación de los países dependientes. Yo puedo invertir recursos comprando papeles que representan el índice de precio de todos esos productos en el mercado financiero. Más especulativo que eso es difícil de conseguir. Entonces yo estoy especulando con qué va a pasar con los precios en el futuro de estos productos que pueden variar según una enorme cantidad de circunstancias en el futuro. Y otra persona me podrá querer o no comprar eso en función de eso, de la posibilidad de, en el futuro, comprar estos productos a un determinado precio. Pero se generan entonces estos activos derivados de precios, derivados de otros, digamos, derivados del valor de otros activos, que tienen un eminente carácter especulativo y que lo que hacen es buscar valorizar el valor en un ámbito no ligado directamente o ligado muy indirectamente a la explotación del trabajo. Acá preguntan, Cliver habla de que el dinero tiene un papel en el capitalismo, digamos, tiene un papel represivo más que creativo. Digo, bueno, represivo en el sentido de que un poco que lo hemos comentado, el dinero permite al capital oprimir, digamos, crear condiciones de mejor explotación de la fuerza de trabajo. De nuevo, una empresa pide un crédito y cuando tiene que pagarlo, para poder pagarlo, tiene que crear condiciones de explotación adecuadas para poder devolver la plata. Entonces, en ese caso, el crédito, el dinero, bajo la forma de crédito,
tiene un carácter eminentemente represivo sobre las condiciones de trabajo, sobre las personas. Lo mismo en el caso de un crédito para comprar un producto. Si vos tenés que pedir plata prestada para comprarte una heladera, estás condenándote, inevitablemente, digamos, pero estás condenándote a tener que trabajar en cualquier condición, digamos, en términos generales, para poder devolver ese crédito y no perder lo que compraste, no quedarte en la calle. Entonces tiene un carácter eminentemente de mecanismo de control social más que meramente favorecedor de, digamos, de una producción, de nuevas producciones, un rol productivo positivo. Yo creo que Cleaver, digamos, como que enfatiza ese rol de carácter represivo, más que creativo, digamos, ¿no? El papel que puede tener en el sentido ese de favorecer los procesos de nuevos procesos productivos. Pero efectivamente también el crédito tiene un rol de reorganización de los procesos productivos, de creación de nuevas mercancías, favorecer los procesos de integración del capital, etc. Siempre recuerden, igual, acá voy cerrando, recordemos siempre que estos procesos de reestructuración capitalista tienen como objetivo de fondo recrear las condiciones para la mayor explotación del trabajo. Esto no es más que eso. Entonces, por eso siempre estos procesos detrás, aún los procesos más virtuosos, tienen detrás como condición de posibilidad la mejora en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo en todos los lugares del mundo, tanto en el espacio del salario, digamos, asalariados, como espacios no asalariados. Si vos aumentás la explotación de la fuerza de trabajo en las empresas, estás generando condiciones para que aumente la explotación de la fuerza de trabajo en los hogares y en las comunidades, el trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo. Igual ahí hay un tema clave. Una pregunta de Tomás respecto a que la deuda en dólares sirve para financiar gastos en pesos. Efectivamente, en el caso argentino, una parte, por lo menos, de la deuda en dólares se utiliza en ese sentido. Fíjense un dato de ahora, de estas últimas semanas. El ministro de Ciencia y Técnica, ustedes habrán visto que, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología bueno, capaz que no lo vieron, digo, pero creó un fondo específico para proyectos de investigación ligados al problema del COVID-19. O sea, creó un fondo para financiar esos proyectos. Ese fondo son pesos, pues para pagar actividad en la Argentina. En la Argentina las actividades se hacen con pesos, excepto lo que sea importar productos. Pero en términos generales son pesos. ¿Cómo se financia ese fondo? ¿De dónde vienen los recursos de ese fondo? No es emisión monetaria, sino que lo que dijo el ministro es que ese fondo está financiado con un crédito en dólares que le dio al Estado argentino el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es decir, el Estado argentino se endeudó en dólares para financiar un fondo para inversiones en ciencia y tecnología que básicamente son gastados en pesos. O sea, pero podemos ver otros casos, el caso de los programas en general, lo que fue la que es la asignación universal por hijo e hija, lo que fue el plan jefes y jefas de hogar desocupados. Muchos programas sociales tienen financiamiento internacional, es decir, el Estado argentino se endeuda con el Banco Mundial, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otras organizaciones internacionales, se endeuda en dólares para después financiar gastos que son en pesos. La asignación universal por hijo es en pesos, el plan jefes y jefas de hogar desocupados en su momento era en pesos, pero el Estado argentino se endeudaba en dólares. Innecesariamente, porque vos para financiar gastos en pesos lo que necesitas es emitir los pesos. No necesitas endeudarte en dólares. A lo sumo podés endeudar en pesos, pero no en dólares nunca, no es necesario de ninguna manera. Lo que puede ocurrir, sí, es que endeudarse en pesos puede ser más caro que endeudarse en dólares en determinadas circunstancias. Si uno no considera que el valor del dólar puede aumentar. Porque la tasa de interés en dólares tiende a ser más baja que la tasa de interés en pesos, pero como está en dólares y el dólar puede aumentar de precio, siempre lo hace, tiende a hacerlo, y este es un problema que hoy no vamos a poder discutir, no tiene sentido endeudarse en dólares para financiar gastos en pesos. Solamente te conviene endeudarte en dólares, en el caso de que te convenga, para financiar gastos en dólares. Si vos necesitas dólares, pedís dólares prestados. Pero si necesitas pesos, no tiene sentido endeudarse en pesos. Y el Estado Nacional menos todavía, porque el Estado Nacional puede emitir pesos. La fuga de capitales es un mecanismo que aprovecha el endeudamiento público, sobre todo el endeudamiento público, para financiar la apropiación privada de esos dólares
para usos, para otros usos, digamos, ¿no? Para acumulación, para valorización en otros ámbitos. Sí, vamos cerrando. Alejo, trataremos de buscar, digamos, de hacer algún tipo de integración. Voy a ver si puedo conseguir algún texto que haga una representación más conceptual. Después lo voy a tratar de hacer, si les parece. Ahora sí, vamos cerrando. Ya hace ratazo que estamos acá en la conversación y bueno, como todos y todas tenemos cosas que hacer. Llega el mediodía, hay que ponerse a cocinar, organizar esas cosas. Así que les agradezco mucho que estén acá. Y bueno, nos estamos viendo. Yo luego cuelgo el video con algunos agregados de textos, bibliografía complementaria que les puede llegar a servir. Agradezco también mucho las preguntas. Un abrazo grande, que anden bien.